Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva lección de escuela sabática, lección número 2, titulada Enséñanos a orar. Estamos comenzando este nuevo proyecto, como bien dijimos en el canal, del repaso de la lección de escuela sabática. Yo sé que hay muchos repasos ya de muchos pastores y otras personas del repaso de la lección, pero quise también poner mi granito de arena y aportar algo extra, que sirva de extra. Y por supuesto, como muchos pastores dicen, este repaso no reemplaza el repaso personal que uno haga, pero ayuda. Así que te invito a que tú profundices con la Biblia, como dije el otro día, con la Biblia, con la lección y con los textos de Ellen G. White, para que puedas profundizar, válgase la redundancia, más cada día y aprender más de Jesús. Así que bueno, lección número 2, enséñanos a orar. Estamos hablando acerca de los salmos y el versículo de memoria se encuentra en Lucas, el libro de Lucas capítulo 11 versículo 1, y dice: un día estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan también enseñaba a sus discípulos. La semana pasada tocamos un punto y dijimos que no sabíamos orar, así que los discípulos le preguntaron a Jesús: enséñanos a orar, y esa debe ser también nuestra súplica, nuestro pedido a Jesús. Enséñanos, Jesús, a orar porque no sabemos, aún en nuestros días. Saben amigos, la lección pasó hace muchos años. Las lecciones son lecciones que pasaron en la antigüedad, pero que también podemos practicarlas, podemos usarlas en el presente. Y por supuesto, esta no es la excepción. También nosotros todos los días le debemos decir a Jesús: enséñanos a orar. Así que los salmos juegan un papel importante, porque los salmos están en el corazón mismo de la Biblia. Dios los implantó ahí en el corazón mismo de la Biblia para enseñarnos cómo el pueblo de Israel oraba a su Dios y cómo nosotros podemos orar. Nos podemos dar una idea clara de cómo orar en las diferentes situaciones en la que nos encontremos. Como ya dijimos, cuando estemos tristes, alegres, victoriosos, jubilosos, apesadumbrados y todas las emociones que tengamos. Así que el salmo es para eso. Lección del domingo, parte del domingo, se titula Fomentar el uso de los salmos en la oración. Y para comenzar, me llama la atención un texto que se encuentra en Santiago capítulo 15, versículo 5, me estoy cuatrapeando, como dijimos en México muchas veces. Santiago capítulo 5 versículo 13, y dice: ¿está alguno de nosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y los salmos pues pueden ser alabanzas también. Así que es importante. Una manera sencilla de traducir los salmos en la vida diaria es estudiar salmo por salmo cada día. Un día el salmo 1, otro día el salmo 2, etcétera, etcétera. Y así podemos cada vez acrecentar nuestro aprendizaje acerca de los salmos. ¿Cómo debemos leer los salmos? ¿Cómo debemos de leer cada salmo? En primer lugar, leemos el salmo haciendo una sencilla reflexión y luego oramos. El autor de la lección sugiere esto: hacer una reflexión, leer el salmo, hacer una reflexión y entonces orar. Y se me viene a la mente muchos salmos, pero por ejemplo vamos a poner el ejemplo del Salmo 23. A lo mejor más adelante en alguna lección vamos a tocar más a fondo el Salmo 23, porque el Salmo 23 es uno de los más famosos de las Escrituras. Pero bueno, voy a poner un pequeño ejemplo del Salmo 23. Dice el autor: reflexiona acerca de lo que dice el Salmo 23 y después ora. El Salmo 23 comienza: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, y etcétera, etcétera. No voy a ahondar en esto porque nos tomaría mucho tiempo, pero reflexionaré: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué significa que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará? En otras versiones de la Biblia dice: Jehová es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Jehová es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Solo meditar en ese versículo: Jehová es mi pastor y tengo todo lo que necesito, ni más
ni menos. Muchas veces nos quejamos porque no tenemos lo que tiene el vecino, la casa que tiene el vecino, el carro que tiene el vecino, etcétera, etcétera. Pero Jehová es mi pastor y tengo lo que necesito, todo lo que necesito. Meditar en eso y después orar. Por cierto, a mí me gusta ver varias versiones de la Biblia, porque así profundizas aún más todavía, y textos que no te quedan tan claros, cuando vas y comparas con una o dos o tres traducciones, entonces llegas a una conclusión más clara del texto, de lo que quiere decir. Así que, bueno, ese es un ejemplo de cómo podemos reflexionar, leer, reflexionar en el salmo y después orar. Y hay muchos otros salmos, el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, etcétera, etcétera. Así que esa es una forma de cómo podemos leer los salmos y fomentarlo en nuestro estudio diario. Y para terminar este día del domingo, voy a leer un texto que también se encuentra en Colosenses, capítulo 3, versículo 16, que me gustó mucho. Colosenses 3:16 dice: que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas, enseñe y aconseje unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Qué excelente, me gustó este versículo. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Cuando esos mensajes de los salmos y cualquier texto de las escrituras entra a nuestro corazón, nos da fortaleza, nos ayuda. Así que esos textos llenen nuestra mente. Así, ahora vamos a la parte del lunes. La parte del lunes se titula Confianza en tiempos difíciles. ¿Saben? Es fácil, o normalmente es más común nosotros decir salmos como Jehová es mi pastor, salmos que nos den confianza, que nos den aliento, salmos de motivación. De hecho, se escriben cantos en la iglesia de salmos de esa clase, pero rara vez se dicen salmos de tristeza, salmos en momentos difíciles, salmos que los salmistas escribieron, válgase la redundancia, en tiempos difíciles, salmos en los que el pueblo de Dios estaba pasando por tiempos difíciles. Y aquí en esta parte nos da el ejemplo del Salmo 44, por ejemplo. El Salmo 44 comienza de la siguiente manera. El versículo 1 dice: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. El salmista comienza con esto: hemos escuchado, nuestros padres nos han dicho las maravillas que hacías en la antigüedad. Y sigue diciendo el salmista, primero recordando lo que Dios ha hecho en el pasado. Pero después en el versículo, por ejemplo, 19 del mismo capítulo 44, empieza a quejarse, a decir, ¿qué pasa? Y dice, por ejemplo, el versículo 18 y 19, nuestro corazón no se ha vuelto atrás, ni se apartaron nuestros pasos de tu camino. Pero tú nos quebrantaste, nos diste por presa a los chacales, nos cubriste con densa sombra. Aquí los salmistas están primero reconociendo que Dios ha estado con sus padres les han hablado de Dios a ellos, y sin embargo Dios como que los ha abandonado. Pero aquí le están reclamando en el versículo 18 y 19, no nos hemos apartado de tus caminos. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando contigo? Y esto me hace acordar de Job. Job le reclamó a Dios: Dios, yo te sirvo, ¿qué está pasando? ¿Por qué me pasa todo esto si yo te sirvo? Y Dios no, la Biblia dice que en todo esto que Job le reclamó a Dios, él no pecó. Dios no se enoja que nosotros le reclamemos y le digamos: Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿No te sirvo acaso? ¿No estoy contigo? ¿Por qué me pasa todo esto? Y entonces el Señor te puede mostrar, como le mostró a Job. Le respondió y le demostró lo que estaba pasando. No le explicó al pie de la letra porque Job no entendería, pero lo hizo recapacitar, y Job al final dice: me arrepiento en polvo y ceniza, y le dio la gloria a Dios. Y el versículo 23, el salmista sigue reclamando y dice: despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, escúchame, atiéndeme, ¿por qué parece que estás dormido? El salmista aquí se está quejando acerca de Dios porque está pasando por tiempos difíciles. Y otra vez, Dios no se enoja que le reclamemos, pero Él nos va a explicar.
nos va a explicar, a veces no siempre con detalle porque no entenderíamos, pero debemos de leer estos salmos y aprender que no somos los únicos que pasamos por tiempos difíciles, sino que ya personas en la antigüedad han pasado por tiempos difíciles y sin embargo han pasado con éxito y han logrado la victoria. Y esto me hace acordar de un texto bien famoso de Ellen G. White que me encanta, y el texto dice, o la cita de Ellen G. White dice: no tenemos nada que temer al futuro, esta es bien famosa, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. A final de cuentas, no tenemos nada que temer porque siempre se ha repetido. Hemos pasado por dificultades, pero siempre hemos vencido con la ayuda de Dios. Así que no tenemos nada que temer. La parte del martes, un salmo de desesperación. Y aquí nos manda a estudiar el Salmo 22, un salmo de desesperación. El Salmo 22, escuchen cómo comienza el Salmo 22, el versículo 1. A ver si se les hace familiar. Y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿A quién se recuerdan con estas palabras? Por supuesto a Jesús. Aquí nos confirma nuevamente, como lo dijimos en la lección 1, que Jesús se refería muchas veces a los salmos. Y aquí se está refiriendo a los salmos. Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa es la frase que Jesús dijo cuando estaba colgado en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un salmo de desesperación. Salmo 22, capítulo 22, versículo 4, sigue diciendo el salmista: en ti esperan nuestros padres, esperan y tú los libraste. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Aquí el salmista está recordando lo que ya pasó en la antigüedad con los padres, con sus padres, y cómo Dios los libró. Incluso en medio del sufrimiento, las pruebas, se expresan estas palabras. El salmista en medio de la desesperación, del sufrimiento, después de todo esto, también expresa en el versículo 22: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Otra vez, el versículo 22: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Así que a pesar de todas las dificultades, de la desesperación que siente el salmista, dice: de todas maneras te alabaré. Así que para terminar esta parte del martes, voy a leer un pequeño parrafito de la lección que dice: el cambio de lamento a la alabanza que se observa en muchos salmos sugiere la transformación espiritual que experimentan los creyentes cuando reciben la gracia y el consuelo divinos en la oración. Hay una transformación cuando empiezan a orar los salmistas, cuando empiezan a expresar sus salmos. Empieza de una desesperación, pero se acuerdan de lo que pasó en la antigüedad y al final terminan alabando a Dios porque los ha librado en la antigüedad y los libra aún en estos días. Así que pasan los salmistas de la desesperación a la esperanza en Dios. Parte del miércoles. El miércoles se titula De la desesperación a la esperanza. Un poquito parecido el título del martes al miércoles. Así que de la desesperación a la esperanza. Hemos enfrentado momentos en los que la presencia de Dios pareciera estar muy lejos de nosotros. ¿Quién no ha pasado eso? Mucha gente, yo creo que la mayoría de las personas, o si no me atrevo a decir todas, en algún momento hemos sentido que Dios se ha alejado de nosotros. Esta parte de este día de la lección nos manda a meditar en el Salmo 13. El Salmo 13 comienza, el versículo 1 del Salmo 13 comienza diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo? Está mostrando su desesperación el salmista. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a estar conmigo? ¿Hasta cuándo me vas a contestar? Respóndeme, por favor. ¿Hasta cuándo? Está desesperado el salmista. Y otra vez, aquí el salmista está mostrando su lado humano. Nosotros somos seres humanos
que no entendemos lo que pasa a veces, y tenemos... Dios nos da ese derecho, Dios nos da esa oportunidad de reclamar, de decir, ¿qué pasa? ¿Por qué no me contestas? Que muchas veces el Señor nos contesta, ¿no? Pero a veces no nos contesta como nosotros quisiéramos que Él nos contestara, pero siempre nos contesta. Así que el salmista aquí está diciendo, está reclamando, ¿hasta cuándo me vas a contestar? El versículo 1. En el versículo 5 dice, me llama la atención porque dice, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Mi corazón se alegrará en tu salvación. El salmista está reconociendo que está desesperado y no tiene respuestas, pero su corazón se alegrará en la salvación, porque él está seguro que vendrá una salvación. El versículo 6 dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Ok? Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Ni siquiera todavía pasa lo que Él quiere que pase, pero dice, mi corazón lo alabará. Cantaré a Jehová porque Él me ha hecho bien. Él ya está dando por hecho que se va a repetir lo que se ha repetido en la historia, que han tenido desesperación, han tenido problemas, han sufrido, pero Dios siempre los ha librado. Así que el salmista pasa de la desesperación de no saber qué pasa, de no tener respuesta, a la esperanza y decir, de todas maneras, yo alabaré a Jehová porque me ha hecho bien. La parte del jueves, vamos rapidito porque otra vez es un repaso de la lección, es un resumen de la lección, pero estoy más o menos tocando las partes importantes de cada día. Así que te invito otra vez a que tú profundices con tu Biblia, tu lección y los escritos de Ellen G. White, que son de total ayuda. La parte del jueves se titula Oh, restáuranos otra vez. El versículo 1, aquí está hablándonos del capítulo 60 del Salmo, del capítulo 60, del versículo 1 al 5. Y el versículo 1 dice, oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Acuérdense que esta semana estamos tocando estos salmos, especialmente salmos que se expresaron en tiempos de dificultades, en tiempos difíciles del pueblo de Israel. Así que el versículo 1 del Salmo 60 está diciendo, oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Vamos a esperar un poquito que pase el tren. Vivo un poquito cerca del cruce del ferrocarril, así que muchas veces hace un poco de ruido o mucho ruido. Pero esperemos que no se escuche tan fuerte. Así que bueno, el versículo 1 del Salmo 60 dice, oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros, vuélvete a nosotros. Los salmos de lamento pueden ser beneficiosos para los adoradores que no están en dificultades. En primer lugar, pueden hacernos más conscientes, escucha esto, que el sufrimiento forma parte de la experiencia humana en general y que llega tanto a justos como a injustos. Estos salmos nos ayudan a entender que no precisamente los malos son los que sufren o los buenos, sino que el sufrimiento llega a todo el mundo. No discrimina. Los salmos nos aseguran que Dios tiene el control. Sin embargo, en todos estos salmos que hemos estado diciendo, el 44, el 22, el 13, el 60, etcétera, etcétera, nos muestra que Dios tiene el control, porque los salmistas comienzan quejándose, diciendo, Señor, estoy sufriendo, ¿hasta cuándo voy a dejar de sufrir? Y sin embargo, al final se acuerdan de lo que ya ha pasado con sus padres, de lo que ha pasado en la historia, y entonces terminan alabando a Dios y dicen, gracias te doy porque siempre me has escuchado, parafraseando, y te voy a alabar porque tú me haces bien, te voy a alabar siempre. Así que los salmos manifiestan que Dios tiene el control y que nos da la fuerza y soluciones en tiempos difíciles. Eso nos enseñan todos estos salmos de lamento, estos salmos de dificultades. En segundo lugar, aparte de que nos enseñan todo esto y nos hacen consciente, en segundo lugar, los salmos de lamento nos enseñan
a ser compasivos con los que sufren. Los salmos de lamento nos acuerdan, nos recuerdan que ya otras personas han estado o están en dificultades y por lo tanto podemos ser compasivos, podemos ser misericordiosos y entender y ponernos en los zapatos de esas personas. Así que bueno, este ha sido el repaso y para concluir voy a leer una parte que está en la parte del viernes, un parrafito que está en la parte del viernes. En la parte del viernes normalmente nos aconseja el autor estudiar ciertos libros o ciertos capítulos de los libros de Ellen G. White. Esta semana nos mandó a estudiar el libro de la educación, el capítulo titulado Poesía y Canto. Yo te invito a que leas estos capítulos, que leas estas recomendaciones que da el autor de Ellen G. White, porque amplían todavía el tema aún más. Así que para terminar, para concluir, como ya dije, voy a leer este párrafito que se encuentra en la parte del viernes y dice: incluir los salmos en la oración y la adoración hace que la comunidad creyente sea consciente de toda la gama de experiencia humana y enseña a los fieles a participar de las diversas facetas de esta experiencia en el culto. No todo es color de rosa, amigos. Los salmos son oraciones y cantos divino humanos. Eso ya lo dijimos en la lección número 1. Por esta razón, incluir los salmos sistemáticamente en la adoración lleva a la comunidad creyente al centro de la voluntad de Dios y de su poderosa gracia sanadora. Otra vez, los salmos son divino humanos, son una inspiración divina, por lo tanto están llenos de poder y nos fortalecen. Así que bueno, esta ha sido la lección número 2. Espero que les sirva de algo estos comentarios. Comenta qué te pareció. Si puedes darnos un like en el video, si puedes dar un comentario en el video. De esa manera, dando likes y escribiendo un comentario, nos ayuda porque la plataforma de YouTube recomienda el video a más personas y de esa manera puedes contribuir también. Puedes mandarlo también a tus grupos de WhatsApp, a tus amigos, etcétera, etcétera. Yo no soy ningún experto en teología, no soy pastor, pero aporto mi granito de arena. Y como te digo, de esta manera tú nos puedes ayudar a nuestro canal, donde en el canal tenemos música cristiana, en el canal tenemos ya estudio de la lección, reflexiones y cápsulas de finanza, que más adelante vamos a estar también subiendo más contenido acerca de finanzas desde la perspectiva bíblica, porque hay muchas personas que hablan de finanzas, pero tienen otras ideas, pero yo quiero hablar de finanzas de la perspectiva bíblica, como una herramienta que tenemos que usar. Así que bueno, esta ha sido la lección. Que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente lección, en la lección número 3, para seguir hablando de este maravilloso libro de los Salmos.